pues me enorgullece estar en este evento por un lado, y también me enorgullece tener una excelente relación con mis amigos neurocirujanos, porque de eso se trata también la medicina, de hacer un abordaje multidisciplinario e interdisciplinario. Bueno, vamos a hablar hoy entonces del evento vascular cerebral hemorrágico no aneurismático. Es un tema bastante amplio, digamos, nos vamos a enfocar mucho en algunas cosas y otras pues vamos a verlas un poquito más en resumen. No tengo un conflicto de interés relevante para esta charla. Vamos a empezar hablando de lo que es la definición y tipos de ACV hemorrágico, luego el ACV hemorrágico en cifras como grupo, el hematoma intraparenquimatoso y finalmente la parte de hemorragia subaracnoidea, recuerden, no asociada a aneurisma y claro, no traumática. Entonces, inicialmente para todos, pues el ataque cerebrovascular o ACV tiene diferentes matices. Ustedes conocen, entonces hay dos grandes grupos. Uno es el ACV isquémico. El ACV isquémico es en el cual se tapa un vaso sanguíneo que irriga una parte del cerebro y esa parte pues deja de funcionar si no se restablece el flujo. Por otra parte, en el ACV hemorrágico lo que tenemos es, que el vaso se rompe y esa extravasación de sangre pues lleva a otros fenómenos además de la parte isquémica que ya vamos a hablar más adelante. Ahora, si hablamos en sí del ACV hemorrágico, podemos subdividirlo, claro está. Entonces tenemos un grupo grande que es la hemorragia intracerebral, que también llamamos intraparenquimatosa, que básicamente es cuando se rompe un vaso sanguíneo que está dentro del tejido cerebral y entonces se ve dentro del cerebro esa hemorragia. ¿Sí? Y tenemos por otro lado la hemorragia subaracnoidea. Cuando tenemos la hemorragia subaracnoidea, generalmente lo que pasa es que hay una ruptura de un vaso, pero ese vaso está localizado por fuera del cerebro. Entonces la extravasación de sangre va a estar en el espacio extracerebral. A grandes rasgos son los dos tipos de ACV hemorrágico como tal. Así los podemos ver, por ejemplo, en una tomografía. Entonces ustedes pueden ver aquí a la izquierda cómo en el hematoma intraparenquimatoso la hemorragia, que es esta hiperdensidad, o sea que se ve blanco, está localizada dentro del parénquima cerebral. Por otro lado, en la hemorragia subaracnoidea ustedes van a ver que la sangre está llenando parte del espacio extracerebral, en este caso de las cisternas cerebrales como tal. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es ACV hemorrágico en general en cifras. Y entonces lo ponemos acá primero porque es el patito feo. Yo le digo que es el patito feo es porque todo el mundo le mete mucho al isquémico y entonces llegan que la trombolisis, trombectomía, que hay una cosa a la otra y pues dejan un poquito de lado lo que es el ACV hemorrágico como tal. Y ustedes ven que, claro, el ACV isquémico es el que tiene el 80% de los casos y el 20% es el hemorrágico. Sin embargo, es importante, ya vamos a ver por qué. Entre ese 20% del 100% total, la mayor parte de esos ACVs hemorrágicos son hematomas intraparenquimatosos y una cuarta parte, es decir, un 25%, corresponden a pacientes con hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué es tan importante? Miren las cifras tan demoledoras. 24.6 por cada 100,000 personas año van a presentar un ACV hemorrágico y esta tendencia va en aumento por aumento de factores de riesgo cardiovascular, envejecimiento de la población, uso de medicamentos, por ejemplo, los anticoagulantes, antiagregantes mucho más frecuentemente. Entonces, esto va aumentando. Si lo ponemos en cifras de Colombia, 12.300 personas al año en Colombia van a tener un ACV hemorrágico. Es una cifra para nada despreciable, claro está. Y una cosa muy importante decir es, en los ACVs hemorrágicos en general el pronóstico no es tan bueno. Vamos a tener un 50% de mortalidad al año, miren esto, y solamente entre el 12 y el 40% retornan a una funcionalidad aceptable para, digamos, para su vida diaria. Esto si lo traducimos en costos, pues en un país como Estados Unidos puede llegar a costar $55,671 el tratamiento de este paciente al año, que lo ponemos en plata colombiana, son 212 millones de pesos. Imagínense la cantidad de personas discapacitadas que deja esta condición. Por eso, no más podemos decir que es el patito feo, ¿cierto? Tenemos que trabajarle también al ACV hemorrágico. No podemos dejar desesperanzados a esta población solamente porque no es un ACV isquémico, y esto incluye hacer más investigación, tratarlos en unidades especializadas. Entonces es muy importante desde el punto de vista clínico, económico y social, claro está. Bueno, ya entrando en materia como tal, vamos a hablar del subgrupo más grande, digamos que es el hematoma intraparenquimatoso. Entonces, de ese hematoma intraparenquimatoso, que es la causa de ACV hemorrágico más frecuente, también lo podemos subdividir. Entonces,
Resulta que el total, el 80% tienen una causa primaria, ¿sí? Y ya vamos a hablar de qué estamos hablando cuando decimos causa primaria, mientras que un 20% se lo achacamos a otras causas que llamaremos secundarias. ¿Cuáles son esas causas primarias? Pues básicamente las más importantes. Esas causas primarias son las que generan la ruptura del vaso en primera instancia, por ejemplo, el paciente con un ACV hipertensivo, o sea, asociado a hipertensión arterial, o el ACV asociado a una condición que se llama angiopatía amiloide, que ya vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de ACV secundario es porque el paciente tiene una enfermedad o una condición de base que es la que genera el sangrado. Entonces, por ejemplo, vamos a tener los pacientes coagulopáticos, ya sea por una enfermedad que les da coagulopatía o iatrogénicamente pues, por el desarrollo de coagulopatía o problemas de la coagulación secundario a uso de algunos medicamentos, las malformaciones vasculares, malformaciones cavernosas, los aneurismas distales como tal, ¿sí? El hematoma intraparenquimatoso se puede dar en aneurismas que son distales y esos aneurismas distales generalmente tienen un origen infeccioso, son los llamados aneurismas micóticos. La trombosis de senos venosos también nos puede dar hematomas intraparenquimatosos, el sangrado, vasculitis, vasculopatías, las lesiones subyacentes, claro está, un tumor que sangra, una metástasis sangrante, o incluso también la transformación hemorrágica de un evento que inicialmente ha sido isquémico. Los factores de riesgo principales para tener una hemorragia intraparenquimatosa, hay dos grupos, digamos, los no modificables, en los cuales tenemos la edad, el sexo masculino, la raza asiática, la presencia de angiopatía amiloide, que como les digo ya les voy a explicar, la presencia de microsangrados y la enfermedad renal crónica, que es una condición muy importante. Pero también tenemos factores potencialmente modificables y miren que comparte muchas de las cosas con el ácido isquémico. Por ejemplo, la hipertensión, que es el rey, tanto en isquémico como en hemorrágico, es la condición probablemente que si la logramos controlar en la población, pues vamos a tener una disminución importante en lo que es la incidencia de estos pacientes con ACV, tanto isquémico como hemorrágico. El tabaquismo, que digamos en ACV isquémico probablemente sea más importante, en el hemorrágico no tanto, pero el consumo de alcohol lo contrario. En el ACV hemorrágico es mucho más prevalente el consumo de alcohol excesivo versus el isquémico, entonces es una cosa que también potencialmente se puede disminuir. La presencia de LDL constitutivo disminuido, los triglicéridos disminuidos, la presencia de anticoagulación, el uso de antiplaquetarios o de otros medicamentos con efecto simpático mimético también podrían ser potencialmente modificables. Entonces, de los dos grupos, me voy a volver un momentico para mostrarles nuevamente, recuerden, de los dos grupos del hematoma intraparenquimatoso primario, vamos a empezar con el primero, que es el hipertensivo. Entonces recuerden que la hipertensión es el factor de riesgo más importante no solamente para la parte hemorrágica, sino isquémica. Y aquí, pues el mecanismo fisiopatológico fundamental se llama la lipohialinosis. La lipohialinosis no es exclusiva de la hipertensión, incluso pacientes sin hipertensión pueden tenerla, pero pues es mucho más frecuente en esta población. Y es este depósito hialino que ustedes empiezan a ver en la pared media y muscular de los vasos, con presencia de, por ejemplo, macrófagos que generan un componente inflamatorio, las llamadas células espumosas dentro de la pared. Eso hace que esa pared sea muy frágil y que fácilmente se pueda romper o tapar, digamos, como tal, generando fenómenos isquémicos o fenómenos hemorrágicos. Y en ese mismo trasegar de los fenómenos hemorrágicos tenemos otra condición fisiopatológica importante, y es que se forman unas pequeñas dilataciones que ven ustedes acá en los vasos pequeñitos, en los vasos que están, los vasos que llamamos perforantes aquí. En estos vasitos, por dinámicas de flujo, se empiezan a dilatar, y ahí esa pared débil se empiezan a dilatar. Y esa dilatación de esas paredes, que tradicionalmente conocemos como los aneurismas de Bouchard, cuando hay una subida de tensión súbita, se produce la ruptura del vaso. Y cuando se produce la ruptura del vaso, vamos a tener esto que es la extravasación de sangre, un hematoma intraparenquimatoso, que lo vamos a ver así en un ataque de cráneo y lo vamos aquí a ver así en una pieza patológica. Noten que estas hemorragias tienden a ser profundas, es decir, en los ganglios basales, en la sustancia blanca profunda, ahí es donde está localizada esta hemorragia hipertensiva. Pero también tenemos otra condición muy importante y que la gente no la conoce mucho en nuestro ámbito general, es la hemorragia por angiopatía amiloide. Entonces a uno le suena amiloide como Alzheimer y sí, tiene alguna coincidencia, no es específicamente igual. Resulta que ustedes saben que está la proteína precursora de amiloide, a través de unos procesos de clivaje, esa proteína pues da lugar a unas sustancias, el polímero A beta 40 y el 42,
El que se acumula en Alzheimer sobre todo es el 42, mientras que en la angiopatía amiloide el que se acumula es más el 40. Esa acumulación, obviamente, cuando empieza a producirse mucho, hay unos mecanismos de degradación de esa proteína que se está produciendo a través de unas moléculas como la MMP o la poliproteína E. Y estos mecanismos, cuando se hacen muy lentos o fallan, pues hay una sobreproducción de amiloide con un poco barrido de esto, y lo que pasa es que se empiezan a acumular en los vasos sanguíneos. Al acumularse en los vasos sanguíneos, los hacen particularmente débiles y con frecuencia pueden llevar no solamente a hemorragia cerebral espontánea, sino también a déficit cognitivo en el futuro, y probablemente estos pacientes puedan tener una patología similar al Alzheimer, pero también a unos eventos transitorios neurológicos focales que estamos empezando a ver. No son tan famosos, digamos, no los describimos tanto, pero ustedes van a notar esos pacientes que tienen patología amiloide o que tienen condiciones clínicas que sugieren que tienen angiopatía amiloide y empiezan a hacer unos eventos transitorios focales, les hacemos resonancia, salen negativa, pero los hacen en forma repetitiva. Esto es probablemente relacionado con esa fisiopatología de la angiopatía amiloide. Entonces, la angiopatía amiloide, recuerden que en la hipertensiva hablábamos que la hemorragia se concentraba sobre todo en zonas profundas del cerebro. La angiopatía amiloide es diferente, entonces nosotros vamos a tener el componente hemorrágico más lobar, es decir, en los lóbulos cerebrales, en la parte cortical o córtico subcortical, podemos tener, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, hematomas, pero también podemos tener hemorragia subaracnoidea y podemos tener siderosis superficial. ¿Qué es la siderosis superficial? Básicamente es lo que nos dice que hubo un sangrado, probablemente subaracnoideo o intraparenquimatoso cortical, y esas son las huellas de que hubo algo ahí. Entonces, cuando ustedes vean pacientes que tienen esto en la resonancia, en las secuencias de susceptibilidad magnética, como digamos, este componente de sangrado dentro de los surcos que muestra siderosis, que son sangrados antiguos, piensen en la posibilidad de angiopatía amiloide. Otra cosa que lo hace a uno pensar en angiopatía amiloide es la presencia de múltiples microhemorragias. ¿Pero en dónde localizadas? En la corteza o en la parte córtico-subcortical. Si encontramos estas mismas microhemorragias más profundas, nuevamente en ganglios basales, en el cerebelo, probablemente están más asociadas a hipertensión, ¿sí? Entonces, miren cómo hay dos mecanismos. Otra cosa que lo lleva a uno a pensar, por ejemplo, en angiopatía amiloide, son estos hematomas intraparenquimatosos con estas digitaciones, con estas proyecciones que parecen dedos, y componente de hemorragia subaracnoidea asociado cortical, también es muy sugestivo de que el paciente ha tenido angiopatía amiloide. Hay criterios como los criterios de Boston, los criterios de Edimburgo, pero más o menos a grandes rasgos para que ustedes sepan. Entonces, la angiopatía amiloide, miren cómo se va depositando alrededor del vaso y hace que ese vaso no sea normal, que sea débil y que fácilmente se pueda romper y producir el sangrado. Hay pacientes que pueden tener tanto angiopatía amiloide como angiopatía hipertensiva también en el mismo paciente. ¿Y cuál es la fisiopatología de esa lesión hemorrágica cerebral? Bueno, vamos a tener dos cosas. Uno, la lesión primaria y la lesión secundaria. ¿La lesión primaria qué es? Pues la lesión primaria básicamente es el sangrado con su efecto de masa. Ese efecto de masa produce herniación, produce disminución del flujo sanguíneo y probablemente fenómenos isquémicos dentro de ese territorio hemorrágico. Y tenemos lo que es la lesión secundaria. La lesión secundaria ya no es por estos factores, sino es por el mismo componente hemático que tenemos ahí. Y ese componente hemático produce inflamación, produce fenómenos de estrés oxidativo, produce citotoxicidad por la misma lisis de los eritrocitos y una cosa muy interesante, una neurotoxicidad por trombina, que es producto de la cascada de coagulación. Esto es paradójico porque la trombina, digamos que en dosis pequeñitas podría tener un efecto neuroprotector, pero como este es un hematoma muy grande y la cantidad de trombina en el tejido es muy alta, produce fenómenos de neurotoxicidad, es decir, lo contrario que uno esperaría. Bueno, en las manifestaciones clínicas del paciente con ACV hemorrágico, es difícil a veces, digamos, definir sin tener una neuroimagen si el paciente tiene un ACV isquémico hemorrágico. El paciente puede estar focalizado tal cual como si fuera un ACV isquémico. De pronto, algunas particularidades es que el paciente en forma más frecuente tiene cefalea, pero ojo, no podemos decir que paciente que tenga un ACV isquémico y tenga cefalea, un paciente que tenga cefalea necesariamente tiene un ACV isquémico. No podemos hacer eso y menos podemos actuar antes de tener una neuroimagen. Entonces, por ejemplo, el pensar que el paciente está con cefalea, tiene déficit neurológico focal, es un ACV hemorrágico, entonces me tranquilizo porque no lo voy a trombolizar. No lo puedo saber. Hay que llevarlo a neuroimagen para estar seguro de si es o no es.
Otra cosa que, digamos, es más frecuente en los ACVs hemorrágicos es el deterioro de la conciencia temprano, con síntomas de hipertensión endocraniana. Claro, el ACV hemorrágico tiene ese efecto de masa por la sangre que se está extravasando, en cambio el isquémico sí hace hipertensión endocraniana, pero generalmente en un tiempo posterior. En los pacientes menores de 65 años sin factores de riesgo, siempre pensar en la posibilidad de causas secundarias. En la población mayor de 65, pues va aumentando mucho más estas causas primarias asociadas a hipertensión, asociadas a angiopatía amiloide. Esto es para el diagnóstico por imagen, para que les quede de una forma práctica, sencilla. Entonces, el examen de elección por disponibilidad, por costos, por rapidez, se llama TAC de cráneo simple, tanto en el ACV isquémico como en el ACV hemorrágico. ¿Qué vamos a ver cuando hay un sangrado? Entonces vamos a ver una hiperdensidad. E hiperdensidad se traduce en ¿qué? En un manchón blanco, básicamente. Vamos a ver aquí un manchón blanco. Lo que ustedes ven aquí como más negrito alrededor es un poquito una zona de edema, pero el sangrado es este, ¿cierto? También, ¿qué otra cosa nos podemos ver en la tomografía? Estigmas de enfermedad de pequeño vaso. Entonces podemos ver lo que se llama, lo que ustedes han visto que describen como leucariosis o microangiopatía, ¿sí? O también lesiones adicionales. Por ejemplo, si un paciente tiene un sangrado acá, pero yo veo que en otras localizaciones tiene lesiones que tienen un efecto de masa, uno podría pensar en un componente metastásico, por ejemplo. Tenemos también la angiotac, el angiotac como tal, o la tomografía con angiografía. Entonces, esta nos sirve, por un lado, igual también podemos ver el hematoma como tal, pero importante, podemos ver lesiones subyacentes en algunos casos, sobre todo por el fenómeno del contraste. Una cosa importante para todos ustedes los que nos están observando es que uno puede mirar las venas también en la TAC. Tiene que hacer secuencias venosas, es decir, secuencias tardías. A veces queda la falsa sensación de que uno solamente puede hacer una angiografía venosa por resonancia, pero no, por tomografía también, por ejemplo, en el caso que uno sospeche trombosis de senos venosos. También es muy útil cuando, por ejemplo, la causa del sangrado son malformaciones vasculares. Y miren este puntico que está acá, se llama el signo de la mancha. Ese signo de la mancha o spot sign, que fue escrito por un colega nuestro de aquí de Colombia, el doctor Romero, predice que ese hematoma, por ahí, digamos, está extravasando el medio de contraste y predice que ese hematoma, probablemente ese vaso, está todavía saliendo sangre y que va a haber crecimiento del hematoma posteriormente. Entonces también lo utilizamos. La resonancia con o sin angiografía requiere generalmente secuencias específicas que se llaman de susceptibilidad magnética para mostrarnos el sangrado, como el SWI, el SWAN, el ecogradiente T2, y nos muestra, por ejemplo, muy importante la angiopatía amiloide, que en la tomografía difícilmente vamos a verla, de pronto focos de sangrado más grandecitos sí, pero los microsangrados se ven muchísimo mejor en estas secuencias, ¿sí? De susceptibilidad magnética. También si la hacemos con angiografía, nos va a mostrar trombosis de senos venosos, malformaciones vasculares, y las malformaciones cavernosas, de pronto probablemente sea la mayor utilidad, porque con otros medios no es tan fácil verlas. Este tipo de lesiones uno las identifica muy bien con la resonancia, en cambio con la tomografía o incluso con la panangiografía no necesariamente las va a ver uno y son importantes en el momento de pensar en ACV hemorrágico. Y finalmente, pues, lo que es la angiografía digital o la panangiografía, que la panangiografía es muy importante para descartar, por ejemplo, si uno sospecha que el paciente tiene malformaciones vasculares, si uno sospecha que tiene fístulas durales, si uno sospecha que el paciente tiene un aneurisma o si hay fenómenos de vasculopatía o vasculitis, es también importante en asociación, por ejemplo, con otras secuencias que no les nombré acá, que es la secuencia de imagen de la pared, que es una secuencia especial o que también le llaman de sangre negra, en la cual nos enfocamos en la pared vascular como tal para ver el componente de inflamación que puede tener. Bueno, cuando uno tiene un paciente con ACV, esta es una escala que utilizamos frecuentemente que se llama el puntaje de ICH. Ustedes van a ver aquí los componentes y básicamente el ICH nos muestra la probabilidad de mortalidad de ese paciente a 30 días. Entonces, cuando tenemos muchos de estos factores, que es un hematoma grande, que el paciente llega, por ejemplo, en coma o estuporoso, o cuando tiene un componente infratentorial, ese puntaje de ICH es cada vez más alto. Entre más alto, más probabilidad de mortalidad. Entonces, vemos aquí como puntajes de 3, 4, 5, pues tienen una mortalidad prácticamente pues altísima, ¿sí? Incluso el 5, el 6 son 100%, mientras que puntajes más bajos, 0, 1 y 2, pues la mortalidad es menor. Miren que el que tiene un puntaje de 0 casi que no tiene mortalidad. Entonces, sí nos sirve para hacer elementos de predicción, ¿no?
¿Qué factores afectan el curso clínico del hematoma intraparenquimatoso? Hay muchos. Uno, la edad, pues obviamente pacientes de más edad tienden a tener desenlaces peores. El volumen y la localización, claro está. No es lo mismo tener un hematoma de 10 cc supratentorial que infratentorial. Estos infratentoriales con frecuencia van a ser fenómenos de hipertensión endocraniana, herniación cerebral, entonces son mucho más graves y probablemente el tratamiento tiene que ser más agresivo. El nivel de conciencia con que llega el paciente, la presencia de hemorragia intraventricular, el uso de anticoagulantes y la expansión del hematoma, que ya dijimos, no vamos a decir mucho más, es con el signo, por ejemplo, de la mancha. Entonces ustedes ven aquí el hematoma inicial, este paciente tenía signo de la mancha y ven cómo hay un crecimiento del hematoma que pues es esperado por esa condición. Lamentablemente el signo de la mancha es bueno para predecir un poquito el crecimiento, pero todavía no hay una medida específica que no diga si yo lo tengo, le hago esto y lo evito. Nada diferente a las medidas generales que podemos hacer para todos los pacientes que tienen ACV hemorrágico como tal. Entonces, ¿qué medidas podemos hacer? ¿Cómo manejamos el ACV hemorrágico? Entonces, primero importante el manejo de la tensión arterial y en este caso, pues, el isquémico tratamos de ser un poquito más permisivos, en el hemorrágico tratamos de bajarlo un poco más. Entonces, hay estudios como este, que es el INTERACT-2, en el cual había un grupo intensivo de manejo que se buscaba llevar a menos de 140 milímetros de mercurio y uno por guías que se mantenía por debajo de 180 milímetros de mercurio. Se buscaba ver qué pacientes tenían un desenlace malo en la escala de ranking de 3 a 6 y sí hubo en los pacientes del grupo intensivo un menor volumen del hematoma. Sin embargo, no fue estadísticamente significativo. Ahora, mirando la gráfica, miren que estuvo bastante cerca de ser significativo. Así que, de todos modos, hay algo ahí que probablemente en el futuro tenemos que mirar. Está también, por ejemplo, que fue en 2016 y en este era similar, pero los grupos eran un poquito diferentes. Miren ustedes que había un grupo estándar entre 140 y 179, era más un rango, y el grupo intensivo 110 a 139, o sea, eran unas metas mucho más estrictas que el del otro. También se miró en la muerte o desenlace desfavorable y pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa realmente e incluso hubo un impacto negativo en la función renal. ¿En quiénes? En los que tenían el grupo intensivo. Entonces nos dimos cuenta que, claro, había que bajarle la atención a los pacientes, pero si uno se iba para el otro lado y, por ejemplo, tenía sistólicas de 110, de 100, esto era deleterio para el paciente en términos de discapacidad, pero también en términos de la función renal. Entonces, hay que bajarle la atención, digamos, un rango más o menos bueno podría ser 140, 160, y definitivamente hay que tratar de evitar tensiones menores a 130 en lo posible, de sistólica. Bueno, si el paciente viene anticoagulado, pues importante mirar si tiene warfarina y tiene el INR prolongado, pues dar vitamina K 10 miligramos endovenoso y complejo protrombínico concentrado, que es mejor que el plasma. ¿Por qué? Porque genera una menor expansión de volumen y el efecto probablemente sea más rápido. Ahora, si uno viene anticoagulado con DOAC, pues hay unos reversores. En este momento aquí en Colombia tenemos el idarucizumab. El andexaned alfa no lo tenemos, entonces podríamos eventualmente colocarlo a los pacientes, o en donde no haya el reversor específico, podríamos utilizar plasma fresco congelado como tal, como opción, pero pues lo ideal sería el específico. También en los pacientes que tienen una hemorragia post-trombolisis, pues si el paciente está todavía pasando el medicamento, hay que suspenderlo inmediatamente, darle crioprecipitado, y si no hay crioprecipitado, le podemos dar ácido tranexámico o ácido aminocaproico. ¿Sí? Siendo ideal, pues el crioprecipitado mejor. Hay otros, digamos, otros abordajes que se han dado, por ejemplo, el de colocarle plaquetas a los pacientes. Este estudio fue el PATCH, le colocaron a los pacientes que habían sangrado, en teoría para restaurar la función plaquetaria, pero ustedes ven aquí cómo a los pacientes que les pusieron plaquetas tenían peor mortalidad y peores desenlaces. Entonces, no se recomienda, ¿de acuerdo? Aquí también, entonces, otros estudios que miraron el factor 7, o por ejemplo, también aquí les muestro el ácido tranexámico en los pacientes que tenían ACV, y no se logró establecer que fuera beneficioso. Sin embargo, en este momento hay otros estudios en curso. ¿Por qué? Se les hizo crítica que de pronto cuando les colocaron el medicamento llevaba mucho tiempo y que eso pudo afectar los resultados. En cuanto a la parte quirúrgica, sabemos que a los pacientes pues se les puede hacer un abordaje quirúrgico, por ejemplo, con craneotomía. La craneotomía sí ha demostrado que puede mejorar, por ejemplo, la parte de disminuir la mortalidad. Sin embargo, el problema es que disminuimos la mortalidad a costa de un desenlace funcional no tan bueno. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado con eso. Hay unos pacientes que se pueden beneficiar, pero el abordaje tiene que ser individualizado.
Y uno decía, bueno, de pronto es que la craniotomía es muy grande, entonces hicimos estudios o se hicieron estudios con cirugía mínimamente invasiva y si bien la tendencia, digamos, la mortalidad también se disminuye y hay algunas tendencias que pueden indicar que puede ser benéfica, esto todavía no es del todo claro y es necesario hacer estudios a futuro para ver si esto sirve. Otras medidas, manejo de hipertensión endocraneana, manitol, la solución salina hipertónica, el manejo de convulsiones que por lo menos desde el punto de vista de neurología no se debe dar profilácticamente, pero pues aquí hay algunas cosas que de pronto podemos discutir con nuestros compañeros neurocirujanos porque podemos tener abordajes diferentes. La craniectomía descompresiva como medida salvadora, pero que no mejora necesariamente el pronóstico como tal del paciente, y la craniectomía de fosa posterior, como dijimos que estos pacientes con ACVs hemorrágicos de fosa posterior tienen un desenlace pues más difícil y probablemente más signos de hipertensión endocraneana. Bueno, y finalmente vamos a hablar un poquito de hemorragia subaracnoidea antes de terminar, diciendo que la hemorragia subaracnoidea no traumática, digamos, de las causas estas, la mayor parte, 80% es aneurismática 15 a 20% es no aneurismática. De estas causas, quitando las dos primeras que decimos acá, aneurismas evidentes y traumática, entonces ustedes ven que es una variedad digamos, de diagnósticos, la hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, los aneurismas ocultos, es decir, que uno dice no tiene y resulta que sí lo tiene, la apoplejía pituitaria, el abuso de sustancias, la misma angiopatía amiloide y muchos otros diagnósticos que ustedes pueden ver acá, ¿de acuerdo? Entonces, como manifestaciones clínicas de la hemorragia subaracnoidea, la manifestación más frecuente es la cefalea. ¿Y cómo es esa cefalea? En trueno, en estallido o thunderclap. Cefalea súbita de gran intensidad en menos de un minuto, 10 sobre 10. Probablemente el paciente dice que es la peor de la vida, pero no todos debutan así. Hay veces que puede ser una cefalea que el paciente dice, esta no es la misma migraña que yo tengo, hay algo diferente, ¿sí? O, por ejemplo, asociado a actividades como la actividad física, la actividad sexual o fenómenos de Valsalva. Frecuentemente pueden debutar con crisis convulsivas, así como el isquémico también, y cosas como la alteración de conciencia, vómito o meningismo son menos que en el componente de ACV hemorrágico aneurismático. También tienden a tener menor focalización que otros tipos de ACV, como por ejemplo el hemorrágico intraparenquimatoso o el mismo ACV isquémico. Entonces, esto quiero que les quede muy claro. En el diagnóstico por imágenes vamos a tener 4 patrones. Uno, el de la hemorragia perimesencefálica, en el cual siempre tenemos que hacer una panangiografía. ¿Para qué? Para descartar que no hay un aneurisma. Sin embargo, como la probabilidad de que estas hemorragias perimesencefálicas y las perimesencefálicas tienen que tener el componente de que están adelante del mesencéfalo, que no se van a cisura de Silvio, cisternas basales, que no se van intraventricular al menos en gran cantidad y que no tienen componente intraparenquimatoso, no hay necesidad de hacer un estudio adicional, porque la probabilidad de que yo detecte un aneurisma en un segundo estudio es muy baja. No es que no pueda tenerlo. Entonces sí se recomienda la panangiografía, pero no toca hacer repetición como tal. Muy bien. Este otro patrón es la hemorragia no aneurismática, pero que parece aneurismática, porque la vemos en las cisternas de la base, en la cisura de Silvio. Claramente hay que descartarle, primero que todo, un aneurisma. Entonces, en ese caso, hay que hacer una panangiografía siempre, ¿sí? Y esa panangiografía, a diferencia de la otra, sí hay necesidad de repetirla en algunos casos. ¿Por qué? Porque la detección del aneurisma se puede dar en una segunda angiografía, miren ustedes, hasta en un 13%, y en 5 a 10 hasta en una tercera. Entonces, esta sí es necesario hacerla siempre y esta sí hay necesidad de repetirla. Ahora, si después de 2, 3 no le salió nada, pues puede ser una hemorragia no aneurismática que puede estar en relación con fenómenos venosos, aneurisma en blister, que es una condición relativamente rara, disecciones u otras causas. Este, que es el que vemos probablemente más frecuentemente en los neurólogos, es la hemorragia de la convejidad. Entonces, es una hemorragia localizada no basal, sino en la parte de arriba del cráneo. Generalmente no es aneurismática. No hay que hacer panangiografía a todos los pacientes, pero ojo, si uno no tiene claro el origen, si uno tiene dudas, se puede hacer una panangiografía y se debería hacer, pero no de rutina. Las causas más frecuentes, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, trombosis cortical o de senos venosos, vasculitis, PRES. La resonancia también va a ser muy importante en este caso porque nos va a permitir ver si hay lesiones subyacentes o también identificar infartos venosos que puede darse. Muy bien, y esto es para que vean cómo diferencia, por ejemplo, la imagen de la pared vascular vasculitis de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Aquí a la izquierda ustedes ven este vaso, como con el contraste no tiene un realce tan importante,
y sugiriendo que el paciente probablemente el diagnóstico sea una vasoconstricción cerebral reversible asociada a la clínica de una cefalea en trueno. Mientras que aquí, miren ustedes en el componente contrastado, este es simple y acá es contrastado, cómo realza esa pared del vaso. En este caso, el diagnóstico más probablemente está relacionado con una vasculitis. Para finalizar, les quería mostrar la hemorragia intraventricular aislada, en el cual la imagen inicial puede ser no invasiva, como un angiotag o una angioresonancia, pero se pueden hacer panangiografías si la causa inicial no es clara. Muy bien. Las consideraciones de tratamiento, 2 diapositivas para terminar. Recuerden que es menor la tasa de complicaciones en los pacientes que tienen una hemorragia no aneurismática, pero pueden tener las mismas complicaciones que tenemos en el componente aneurismático: resangrado, vasoespasmo, convulsiones, hidrocefalia, hiponatremia e hipertensión endocraneana. El manejo inicial es como si tuviera un aneurisma hasta no descartarlo. Y finalmente, pues el tratamiento específico va a depender de la causa. Por ejemplo, lesiones vasculares o tumores, cirugía o manejo endovascular, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, nimodipino, evitar fenómenos de Valsalva, dieta con fibra. Aquí los laxantes toca tener cuidado porque incluso pacientes que uno les da laxantes con el esfuerzo del laxante o como les da diarrea, les puede empeorar el síndrome de vasoconstricción. Y definitivamente no corticoides, anoten esto muy bien, no se les da porque empeora el pronóstico. Los que tienen vasculitis sí pueden requerir corticoides o manejo inmunosupresor. La trombosis de senos venosos, anticoagulación, y sí, se anticoagula así haya tenido hemorragia subaracnoidea. Y manejo de factores de riesgo cardiovascular porque sabemos que comparten muchas de las cosas. Estas conclusiones para que las tengan en cuenta. Recuerden que, para resumirles, el ACV hemorrágico no puede seguir siendo el patito feo. Genera una alta carga de mortalidad y de discapacidad y tenemos que hacer cosas por mejorarlo. Y en este proceso, la educación es muy importante. Recuerden que salvando tejido cerebral, salvamos tejido social. Es una frase de un compañero muy querido de nosotros de neurología, pero que la da para todo el mundo y no tiene copyright. Muy bien. Eso era todo. Pues aquí para mostrarles que recuerden dentro del proceso de educación que los pacientes no saben qué es una ACV. Los pacientes hablan de trombosis, de derrame. Entonces tenemos que hablar en palabras de ellos para que nos entiendan. Si no, vamos a tener problemas de comunicación con ellos. Muchas gracias a todos.